Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar del nopal. El nopal, cuyo nombre científico es Opuntia ficus indica, es una especie de planta arbustiva del género Opuntia, de la familia de las cactáceas, es decir, del cactus, también conocido entre otros nombres por higuera de chumbo, chumbera, tunera, nopalera. El nopal, como la mayoría de los miembros del género Opuntia, carece de hojas nomófilas. Las pencas o cladodios son los tallos fotosintéticos en los que se divide la planta. Son planos, ovales y de color verde. Tienen dos clases de espinas, unas cortas y finas con aspecto velloso y otras largas y duras. Las pencas frescas reciben el nombre de nopalitos y son utilizados en la alimentación como verduras. Las pencas se ramifican emitiendo flores y frutos. El fruto llamado tuna si es dulce y sosonóstole si es agrio. Tiene una cáscara gruesa, espinosa y con una pulpa abundante en pepitas o semillas. Una vez maduro se transforma en una baya comestible de forma ovalada, turgente y dulce. Historia y tradición. Los nopales son originarios de México. Actualmente se pueden encontrar en todo el continente americano en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, ya sea en forma silvestre o cultivada. También se ha adaptado bien a los suelos de África, Asia, Europa y Oceanía. La domesticación del nopal pudo haber empezado entre los 8.500 y 5.200 años antes de Cristo, en el centro de México, aunque desde siglos atrás los nómadas de las zonas desérticas o semidesérticas del centro y norte del país ya lo consumían. El nopal estuvo muy presente en el inicio de la civilización azteca, hasta el punto de que los estandartes de guerra del ejército azteca mostraban un águila posada sobre una planta de nopal y devorando una serpiente. Asimismo, la capital de su imperio se llamaba Tenochtitlán, que significa nopal sobre una roca. El nopal llegó a Europa, concretamente a España, en torno a 1552, con los primeros conquistadores españoles, desde donde se dispersó por Italia, Alemania, Países Bajos, Francia e Inglaterra. Los moros lo difundieron por el norte de África y los portugueses lo introdujeron en Brasil, Angola y la India. En la actualidad, México es el principal productor de nopal fresco para consumo humano a nivel mundial. Hábitat. El nopal es una planta xerófila que se ha adaptado perfectamente a zonas áridas y semidesérticas, todas caracterizadas por condiciones secas, lluvia errática y suelos pobres expuestos a la erosión. Puede almacenar en sus palas gran cantidad de agua, lo que hace posible, por ejemplo, mantener con vida a las ovejas hasta por 500 días sin tomar agua, si tienen libre acceso a las pencas frescas. Sus cosechas son vitales en casos de sequías extremas, tanto para los humanos como para los animales. Usos y utilidad. El nopal es una planta muy noble y versátil y se puede utilizar como verdura, nopalitos, fruta, tuna, forraje, planta medicinal para elaborar vino y cerveza, y también como sustrato, cochinilla, para conservar el suelo, para depurar el aire, como base de cosméticos, como combustible, encerramientos y cercas, etc. Partes utilizables del nopal: los nopalitos o pencas, las flores, los frutos o tunas, la planta entera. Por estos motivos, la FAO y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, lo consideran un alimento del futuro y lo colocan en la lista de los 50 alimentos naturales del futuro que podrían paliar el hambre en grandes áreas del planeta, tanto para los humanos como para el ganado. Composición y nutrientes. Nutrientes presentes en el nopal cada 100 gramos. Calorías 17 kilocalorías, colesterol 0 miligramos, agua 94 gramos. Los nopalitos contienen principalmente agua, así como sus frutos, las tunas, con 85 gramos. Carbohidratos 3,3 gramos, fructosa, glucosa, galactosa y sacarosa. Grasas 0,09 gramos, su contenido es muy pobre. Proteínas 1,32 gramos. Las semillas que se consumen junto con el fruto contienen mayor porcentaje de aminoácidos. Fibra 2,2 gramos, rico en fibra soluble, arabinosa, pectina, rannosa, silosa, fibra que le otorga textura gelatinosa a la pulpa de las pencas y al fruto. Contiene también fibra insoluble, principalmente celulosa. Vitaminas. Vitamina C, 9,3 miligramos. Vitamina K, 5,3 microgramos. Vitamina A, 457 miligramos. Vitamina complejo B, B1, B2, B3, B5, B6 y B9, 3 microgramos. Minerales: calcio, 164 miligramos, potasio, 257 miligramos, magnesio, 52 miligramos, fósforo, 16 miligramos, sodio, 21 miligramos, flavonoides, caenferol, luteolina, penduletina, quercitina, rutina, pigmentos, betanina,
isobetanina, neobetanina, indicasantina o puntiasantina. Estos componentes se extraen de la planta y se utilizan como colorantes, ácidos orgánicos, ácido aspartico, cítrico, galacturónico, málico, pepsídico, quínico, psiquímico, urónico, fitoesteroles, beta-sitosterol en la flor, otros compuestos, clorofila, oxalato de calcio en el fruto y taninos. Propiedades y beneficios. Eficaz contra la diabetes. Por su bajo contenido en azúcares, este alimento está nutricionalmente indicado en dietas para la diabetes y por su gran riqueza del fruto en mucílagos, pectina, silosa y arabinosa, que son tipos de fibra soluble con efectos sobre la regulación del azúcar en sangre. Ayuda a reducir el colesterol. Los aminoácidos, la fibra y niacina contenida en el nopal previenen que el exceso de azúcar en la sangre se convierta en grasa, mientras que por otro lado actúa metabolizando la grasa y los ácidos grasos, reduciendo así el colesterol. Previene la aterosclerosis. La presencia de aminoácidos y fibra, incluyendo los antioxidantes como la vitamina C y A existentes en el nopal, reducen la posibilidad de daños en las paredes de los vasos sanguíneos, así como también la formación de plaquetas de grasa, lo cual le confiere un poder preventivo en relación a la aterosclerosis. Efecto antibiótico. Esta propiedad está relacionada con el metabolismo del ácido crasuláceo de las plantas, el cual en las cactáceas inhibe o suspende el crecimiento de varias especies bacterianas. Por ello, la aplicación de cataplasmas de pencas de nopal tiene efectos beneficiosos en heridas e infecciones de la piel. Protege el hígado. Estudios científicos sugieren que esta cactácea puede tener efectos beneficiosos para el hígado. El extracto de nopal protege al hígado de los daños producidos por insecticidas químicos y aflatoxinas, probablemente debido a su riqueza en sustancias antioxidantes. Estas sustancias protegen el hígado de la peroxidación de las grasas, repercutiendo también en la mejora de los niveles de colesterol en sangre. La infusión de flores de nopal contiene flavonoides, protectores y tónicos del hígado, como rutina, quercitina y caenferol, que resultan muy beneficiosos. Protege el estómago. El nopal es un remedio protector de la mucosa gástrica, debido a su contenido en fibras y mucílagos, que controlan el exceso de ácidos gástricos y protegen la mucosa gastrointestinal, previniendo así las úlceras gástricas y todo ese tipo de afecciones. Debido a su potencial antiulceroso, tanto el fruto como los tallos jóvenes nopalitos son adecuados en la dieta para la gastritis, acidez de estómago y úlceras de estómago. Favorece el tránsito intestinal. El contenido de fibras insolubles del nopal absorben agua y aceleran el paso de los alimentos por el tracto digestivo y contribuyen a regular el movimiento intestinal. Eficaz contra el cáncer de colon. La presencia de estas fibras insolubles en el colon ayudan a diluir la concentración de cancerígenos que pudieran estar presentes, evitando la proliferación de tumores. Protector del cerebro. Algunos estudios mencionan que los flavonoides contenidos en los frutos del nopal tienen efecto protector sobre el cerebro, siendo un alimento adecuado para la memoria y para prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Cuida y regenera la piel. El aceite de semillas de la tuna penetra fácilmente en la piel. Su uso diario hace que la piel recobre la elasticidad, dejándola suave y sedosa. Su excepcional riqueza en vitamina E, alrededor de 1000 mg por kilo, y esteroles, alrededor de 10 gramos por kilo, le otorga una capacidad excepcional para proteger la piel contra los radicales libres. Por su alto contenido de ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, omega 6, también es un excelente regenerador natural de la piel. Poder cicatrizante. Los antiguos habitantes de México, de donde es nativo el nopal, ya utilizaban sus tallos suculentos para tratar heridas y contusiones. Este remedio se ha investigado en la actualidad y estudios científicos corroboran sus propiedades cicatrizantes y para tratar heridas en la piel. Las pencas se cortan y se aplica su pulpa en las heridas o golpes para ayudar a cicatrizarlas, o bien para curar irritaciones cutáneas y contusiones. Estas constituyen una cataplasma eficaz que, debido a la fibra que contiene el parenquima de los tallos, pulpa, ablanda la piel y contribuye a su regeneración natural. Por sus cualidades húmedas, esta cataplasma ayuda a aliviar el dolor en la piel seca o irritada. Debemos aplicar la cataplasma de pencas calentándolas ligeramente en el horno y cortadas de manera que la parte gelatinosa esté en contacto con la piel o herida. Eficaz contra la tos. El jarabe preparado a partir de los frutos de nopal, las tunas o higos chumbos es un tradicional remedio contra la tos. El nopal, además de flavonoides con propiedades antitusivas como la luteolina, contiene fibra pectina, que tiene efecto demulcente y antitusivo. Efecto saciante. Debido a la cantidad de fibras insolubles presentes en el nopal, estas producen una sensación de saciedad, haciendo que disminuya el hambre y ayuden al mismo tiempo a una buena digestión.
También ayudan a retardar el tiempo en que se absorben los nutrimentos y su entrada a la sangre, y por lo tanto facilita su eliminación. Ayuda a eliminar toxinas, por su contenido en vitaminas A, complejo B, C, minerales, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, fibras, lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina y mucílagos que en unión con sus 17 aminoácidos favorecen la eliminación de las toxinas del organismo. Efecto astringente y antiespasmódico. Las flores y los frutos de la planta son astringentes y se emplean como antidiarreico. Las flores son también antiespasmódicas y se pueden tomar en infusiones para los retortijones. 3 gramos de flores secas por taza hasta 3 veces al día. Los frutos se pueden consumir frescos. ¿Cómo consumirlo? El método de preparación no influye en los beneficios que el nopal aporta a nuestro organismo, siempre y cuando se consuma en su estado natural, así que no esperes más y empieza a incluirlo en la dieta. Nopal crudo en ensalada. Utiliza nopal crudo y otros ingredientes, tomate, pepino, brócoli, etc. Corta todo en pequeños trocitos en juliana. Agrega aceite de oliva virgen extra, zumo de limón y sazona con sal marina o del Himalaya. Ayuda a reducir el colesterol. Nopal a la plancha. Asar varias pencas por ambas caras y aderezarlas al gusto con jugo de limón y aceite de oliva extra virgen y sal marina o del Himalaya. Antes de las comidas ayuda a reducir los niveles de glucosa. Nopal y tuna. Comer nopal crudo y tuna picados en ayunas. Ayuda a reducir o eliminar los problemas de gastritis. Tuna. Comer tuna en ayunas. Ayuda a mejorar las funciones cerebrales y potencia la memoria. Nopal cataplasma. Lava una penca bien y córtala por la mitad para que queden 2 láminas. Colócalas del lado de la pulpa sobre las heridas, quemaduras o zonas irritadas por el sol. Favorece su rápida curación y la regeneración de la piel. Flores de nopal para infusiones. Hacer una infusión con flores de nopal. Poner a hervir una taza de agua y añadir 3 o 4 flores secas de nopal. Podemos endulzar con miel natural. Ayuda a aliviar los cólicos y retortijones. Jarabe de nopal. Trocea finamente un nopal y deja macerar por unas horas 5 o 6 en aceite de oliva. Añadir el jugo de 4 o 6 limones según tamaño y endulzar con miel natural. Remedio eficaz contra la tos y afecciones en el pecho. Recomendaciones. El nopal no es una planta tóxica, pero puede producir dermatitis e irritación cutánea. ¿Por qué? Su mayor peligro está en sus diminutas púas, que al incrustarse en la piel pueden generar dermatitis. Las púas tienen forma de gancho y están agrupadas en círculos. Una vez se clavan, resultan difíciles de extraer de la piel, pudiendo llegar a producir dermatitis. Puede producir dolor abdominal. Si se padece de diverticulitis, las tunas o higos chumbos están contraindicados. Ello es debido a la presencia de numerosas semillas en su interior que pueden producir dolor abdominal. Puede producir flatulencias. Debido al contenido en fibra del nopal, puede producir flatulencias y ventosidades en algunas personas. Orina de color amarillo intenso. El consumo de nopal, debido a la presencia de numerosos pigmentos amarillos, betalaínas y carotenoides que contiene, puede teñir la orina de un intenso color amarillo. El nopal se ha convertido en fechas recientes en un auténtico oro verde, por representar una importante opción alimentaria de cara a un próximo futuro afectado por el cambio climático. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.